Un cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Arley Camelo Ciro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Eh, para este contexto del video que enmarca la actividad que lleva a pensarnos el concepto de disciplina e interdisciplinariedad en el curso de enfoques actuales de la educación. He preparado pues la reflexión y compartiré a través de este video esos elementos que engloban el concepto de interdisciplinariedad en el ámbito universitario. En esta reflexión contextualizando que existen, a partir de la lectura del texto propuesto para esta unidad, que los retos que imponen la actualidad dentro de esos contextos sociales, políticos, económicos y culturales, pues nos debe llevar a pensarnos cuál es cuál es ese papel o cuál es la importancia que tiene pensarnos pues la interdisciplinariedad. Desde esos elementos, pues abarca allí, bueno, ¿qué implica pensarnos este concepto en el contexto académico universitario? Partimos desde esa definición del concepto, o es importante partir de esa definición del concepto de qué implica, qué define y a qué nos referimos cuando hablamos de interdisciplinariedad. Y pues cabe mencionar algunos elementos que a la luz de autores nos llevan a encontrar unos ejes comunes para definir este concepto. Entonces, en primera instancia, López 2012 define la interdisciplinariedad como aquella aspiración o tendencia hacia una unidad del saber. Asimismo, García 2011 enfatiza que la interdisciplinariedad eh, enmarca ese estudio integrado y colaborativo entre distintas disciplinas para abordar sistemas complejos. Espinosa, autor se sugiere para esta actividad, Espinosa 2018, definen dentro de ese reconocimiento del concepto de interdisciplinaridad como aquella interacción entre varias disciplinas que tienen como objeto hacer una aproximación unitaria a cualquier tipo de conocimiento. He tomado esos tres antecedentes que definen el concepto, puesto que es importante entender que dentro de esos ejes comunes, la interdisciplinaridad implica que conlleva a entender que hay una interacción de diferentes campos de conocimiento, de complementariedad, eso es importante, para entender y solucionar problemas complejos. Creo que allí, dentro de lo que menciona García, López y Espinosa, encontramos como esos ejes comunes para definir este concepto. Esos ejes que ya mencionaban, pues integran llevan a tener allí un marco de encuentro eh, que definen el concepto como es el elemento integrador de distintos saberes, es decir, donde la interdisciplinaridad actúa como un integrador de saberes, actúa como un nexo de diferentes disciplinas, o se define allí como nexos entre diferentes disciplinas. Eh, Asimismo, es aquel escenario donde se complementan y actúan sistemas de conocimiento para un encuentro cooperativo, de cooperación, un encuentro de trabajo en común. Entonces, son como esos ejes comunes que se entrelazan para definir el concepto. Eh, la interdisciplinariedad en el contexto educativo, que es digamos, el énfasis de esta presentación y de la actividad, bueno, ¿qué implica pensarnos entonces la interdisciplinariedad en el contexto educativo? Pues que conlleva a conocer la importancia que tiene este concepto en tanto que actúa como un eje de integrador o un eje allí de colaboración entre diferentes disciplinas académicas, como ya lo veníamos mencionando, para abordar los problemas de la educación. Es decir, que dentro de esos elementos nos permitiría
la interdisciplinariedad en el contexto educativo, buscar enriquecer aquellos procesos de formación inmersos dentro del ámbito educativo. Aquí nuevamente traigo a colación cuáles son esas implicaciones que tiene hablar de interdisciplinariedad en el contexto educativo y en el ámbito universitario. Pues algunas de esas implicaciones pues están en el marco de comprender cuáles son esos métodos unificados que pueden actuar dentro de ese ejercicio de interdisciplinariedad, cuáles son esos elementos que que actúan como eje integrador de las diferentes disciplinas para la cooperación, para unificar esas perspectivas múltiples de cómo formar a un sujeto de manera integral, se puede dentro de ese ejercicio de formación en el ámbito universitario, cómo se puede comprender la interdisciplinariedad como un intercambio de conocimientos entre disciplinas que permite la adaptabilidad en el sentido de que el sujeto el rol del sujeto profesional pues le permite adaptarse ante las diferentes circunstancias o fenómenos que exige la sociedad actual, ¿cierto? De actuar dentro de esa línea interdisciplinar. De acuerdo con Spinoza, Spinoza 2018, actor sugerido para esta actividad, indica que la importancia de la interdisciplinariedad en el contexto educativo universitario nos lleva a entender que la interdisciplinariedad nos favorece en cuanto a la capacidad para fomentar el aprendizaje integral que va más allá de la adquisición de conocimientos aislados. Asimismo, facilita la comprensión holística de la realidad y prepara a los estudiantes para enfrentar problemas complejos, promoviendo así las habilidades analíticas, habilidades críticas, que son sumamente importantes para el ejercicio profesional. Asimismo, Spinoza nos dice que la importancia de la interdisciplinariedad pues asegura que la educación mantenga su relevancia frente a la evolución constante de la sociedad y el conocimiento. Algunas conclusiones de este ejercicio de análisis, de reflexión respecto a los actores citados, pues nos lleva a entender que la interdisciplinariedad en el ámbito universitario pues es un pilar, un eje fundamental que trasciende la especialización para abrazar ese enfoque holístico, asimismo que promueve la adquisición de conocimientos diversificados y el desarrollo de habilidades críticas y de adaptación esenciales para ese ejercicio en el ámbito profesional. La colaboración favorece la colaboración entre disciplinas, lo que es fundamental para la educación, que aspire a ser práctica, innovadora, frente a las necesidades y desafíos del mundo contemporáneo. Entonces, esta es mi reflexión, para el cual he tomado pues el autor sugerido, Spinoza, con su texto La interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional en educación, el texto de García, Interdisciplinariedad y sistemas complejos, y el texto de López, 2012, de la importancia de la interdisciplinariedad en la construcción de conocimientos desde la filosofía de la educación. Muchísimas gracias.